Bueno, ahí seguimos. Hay que entre Gabriel, esperamos que entre él y ya seguimos. Bárbaro, ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, lo que les decía, yo por ahí a veces me han criticado algunos alumnos, ¿viste? Que soy medio como que mi discurso es pesimista, no, para nada. Yo lo que quiero es, este, primero decirles que este trabajo es un trabajo lindo, que se puede trabajar, pero tienen que ser ordenados, ¿sí? Aprender a hablar lo justo, ¿no? Con el cliente, no tener miedo de hablar de plata, ¿sí? Es más, eso es lo primero que tienen que hablar, porque que entienda que ustedes son profesionales, pero nada se hace gratis, ¿sí? Esperen que entre Damián. Ahí está. Y bueno, volviendo al texto, entonces hablamos que son dos partes, ¿sí? Contratante y contratado, ¿sí? Que los contratos son libres, ¿sí? Siempre y cuando no estén en contradicción con ninguna ordenanza municipal, o ley provincial o ley nacional, ¿sí? O sea, siempre dentro de la ley. Pero son totalmente libres. Eso les permite a ustedes hacer la redacción. Lo que sí el contrato tiene que tener, si bien es libre, tiene que tener datos que no pueden faltar, ¿sí? Que después los vamos a ver bien. Porque si faltan datos, el contrato no es que sea nulo, pero ¿viste? Es más impreciso, después ya tenés que fundamentar de otra manera, y lo que no está por escrito es difícil demostrarlo, ¿sí? Entonces, hay cosas que dentro del contrato debieran estar, ¿sí? Después lo vemos bien eso. ¿Quién estaba leyendo recién? Yo, ¿Pablo? sí, sí. Ah, ¿seguís? Sí, vamos por Era la acá. 2:45. Sí, sí. Eh, ¿Qué sucede entonces con las normas que bajo la forma de las leyes provinciales, decretos o resoluciones imponen un determinado modelo obligatorio de contrato e encomienda? Sí. Muy bien. Se trata de normas institucionales. Y no, en la- ojo, inconstitucionales. Fíjate que, mire, yo sin querer, chico, este libro lo uso hace tiempo, pero es como que siempre me olvido lo que. ¿Qué pasa? Como yo laburo con esto, entonces yo lo que les hablo de mi experiencia, de lo que yo pude hacer, ¿sí? O de lo que por ahí aprendí también de otros colegas o de la facultad. Dice, vieron que yo dije que son contratos libres, y acá qué dice, ¿qué pasa si hay algún lugar donde hay un modelo? ¿Qué te dice? Que es inconstitucional, o sea, no corresponde, ustedes no hagan caso omiso. Si ustedes les quieren obligar a firmar un contrato prefijado, sin posibilidad que ustedes puedan leerlo y discutirlo, no lo firmen. Se está mandando al frente solos, ¿sí? O sea, se cortan la cabeza solos, ¿sí? Ustedes un contrato, es más, una sugerencia que yo les hago, miren, esto me lo dijeron a mí en la secundaria cuando yo estaba en la misma posición de ustedes, cuando era alumno de la técnica, y yo tuve un profesor arquitecto que nos dijo a todos, eh, esto ahora, bueno, escúchenlo, más adelante van a tener que hacerlo. Si ustedes quieren hacer las cosas en la vida profesional, tienen que buscarse un buen contador, ¿eh? Que le maneje la parte de impuestos, ¿no? Y un buen abogado, ¿sí? No porque vayan a tener problemas, sino para consulta, ¿sí? Es conveniente, antes de firmar un contrato, esta materia a ustedes simplemente les da un muestreo de que existen ciertas cosas que ustedes tienen que usar, ¿no? Y que está bueno que las conozcan. Ustedes con esto no pueden creerse que pueden reemplazar a un abogado, ¿sí? Pero al menos van a tener la terminología, las palabras, para al menos poder preguntarle a un abogado, ¿sí? Entonces, está bueno que antes de firmar un contrato, si ustedes pueden, háganlo ver por un abogado. El abogado no sabe de la construcción, ustedes son los que saben, pero sí les va a decir, che, ojo, esto, seguro que lo querés firmar, esto mirá, pedí lo que te lo cambien, ¿sí? Para eso estudiaron los abogados, ¿sí? Es increíble, yo las veces que consulté, me salvé de cosas que por ahí, al menos estaba advertido, ¿sí? Entonces, che, esto, mira, mejor lo hacemos de esta forma. Sí, sí, qué sé yo, el otro también como necesita. Ahora, si ustedes piden un cambio y el otro no quiere, es por algo, ¿sí? Y bueno, y ahí es tomalo, déjalo.
¿Sí? Entonces, ustedes piensen que si ustedes no pueden hacer un buen acuerdo, muy posiblemente, y si ustedes se someten a esa voluntad, y muy posiblemente terminen perdiendo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué pasa? El contrato es un documento ejecutivo, es un documento, eso es como un pagaré. Si ustedes lo firman y no cumplen o no pueden cumplir, el tipo se queda con lo que pueda quedarse. Si tiene un vehículo, la parte del monto que sea demandado. ¿Sí? Si el vehículo es poquito de lo que vale el auto, se queda con todo el auto. Si es una parte, se vende, el tipo cobra su parte y le da la diferencia. ¿Sí? O una casa, ¿sí? Siempre es dentro de la justicia comercial. Estamos hablando de bienes. ¿Sí? Y si no tienen bienes, les cuento, es una figura que existe que se llama inhibición general de bienes, que cualquier cosa que ustedes cobren, o un sueldo, lo que sea, pasa a ser propiedad de que los demande. Por eso es importante tomarse Vieron que yo les digo, lean. Acá es un ejercicio educativo. Estamos estudiando. Esto se acaba, se termina. En diciembre, bueno, salvo el que siga la facultad, Dios quiera que puedan todos, o que todos decidan en el momento de empezar la facultad. Pero después, si van a tener que leer, va a ser o por placer, en vacaciones, un libro, una novela, o el diario, ¿no? O leer cosas que impliquen plata o trabajo. ¿Eh? Entonces, es importante que tomen cuidado de estas cosas. ¿Sí? Y está bueno que se pongan cancheros. Entonces, después, ustedes ya de la escuela se llevan el título. ¿Eh? Y con el tiempo, ustedes van a desarrollar una habilidad. ¿Eh? Una habilidad de hacer algo. Y esto que sabemos hacer nosotros, este, eh, vale, vale. No todos tienen la capacidad para estar frente a papeles y obras, ¿sí? A veces quizás de entrada cuesta, pero bueno, yo empecé sin saber mucho de esto, me metí, siempre, bueno, preguntando, leyendo, y bueno, uno va aprendiendo. ¿Eh? Bueno, ¿está por ahí Damián? No, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, está, está. bueno, también, no te veía, no te veía. Acá se me ocultó la pantalla. ¿Seguís, Damián? ¿Querés? ¿Cuál era? Ya me La perdí. 246. Bien, dice. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? Se manifiesta por ofertas o propuestas de una de las partes que deben ser aceptadas por la otra. Bueno, eso se entiende, ¿no? Uno ofrece, el otro acepta. Por eso se habla de consenso. Es un consentimiento, es consensual. Nadie obliga al otro. ¿Sí? ¿Está? No, esto Sí. es un acercamiento de dos voluntades. Una que necesita un trabajo y la otra que lo brinda. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Seguí, Damián, con la Bueno, 247. pero Es estas la otra ofertas o página. propuestas, pero estas ofertas o propuestas deben ser realizadas por escrito. No, de ninguna manera. El consentimiento expreso puede ser escrito o verbal o inclusive manifestarse por cualquier signo inequívoco, por ejemplo, un gesto de reconocida aceptación. Ponele que ustedes lo llaman por un trabajo X, ¿no? Y te dicen, che, ¿cómo se puede hacer? Y mirá, y ustedes dicen, mira, esto se puede hacer de tal manera. Por más que no hayan hecho un legajo, que hayan hecho un croquis, o simplemente haber de, che, acá, en estas cuatro, una cochera que esté descubierta, ¿no? Que tenga cuatro columnas. Bueno, acá se puede hacer cuatro paredes, una puerta con una ventana. Listo, el cliente entendió. Y ustedes también. Dicen, listo, hacelo. ¿O cuándo comenzamos? Bueno, eso ya es un gesto claro de aceptación. ¿Sí? Ahí ya hay contrato. En ese momento ya hay contrato. ¿Sí? Existe contrato. Porque ustedes al día siguiente van a ir una hora a laburar, a dirigir, a ver, che, esto puede hacerlo así, ponerlo acá. Van a quizás manejar materiales, capaz que le dejan, che, mira, te dejé tanto dinero, esto conseguirme la puerta, y ya empiezan a laburar. Y a la semana el tipo dice, che, no aparece la plata. Listo, bueno, ya ustedes tienen el derecho a reclamar por un trabajo no remunerado. ¿Sí? Bueno.
César, ¿seguís vos? Dale. Por el número, ¿cuánto era? Sí, 248. Ok. Dice, ¿qué sucede en los casos en que no se puede probar un consentimiento expreso? Ujú. Aún queda la posibilidad de probar un consentimiento tácito, que de acuerdo con el artículo 1145 del Código Civil, es tan válido como el anterior. Hace una pausa. Es- Acá hay dos términos que Pausa. no sé si ustedes los conocen. Vieron que dice tácito y expreso. ¿Saben cuál es la diferencia o qué quiere decir cada uno? Cuando yo digo consentimiento expreso, ¿qué quiere decir? Algo que está expreso, que en realidad, ojo, no es de rápido, no es de expreso, café express, no. Acá pasa que está conjugado el verbo medio raro, pero es castellano. No me acuerdo ya ni Viene de tácito ni nada de eso. ¿Cómo? Ya ni me acuerdo del sujeto tácito y todo Bueno, eso. bueno, pero también viene de la parte de práctica del lenguaje. Algo expreso está en un tiempo medio extraño, viene de expresar, ¿sí? Mayormente cuando se dice expresar es cuando está por escrito. Ustedes hicieron un contrato y se lo firmaron, pusieron el gancho, ¿sí? Tácito es algo que existe, pero que no se ve, ¿sí? Como un gesto, una cuestión gestual, ¿sí? Algo tácito es algo que existe, pero que se sobreentiende, ¿sí? Pero que no tiene que estar escrito. Pero entre vos y yo, o entre dos partes, ¿no? Se entienden. O sea, una dice algo, ¿no? O hace un gesto, ¿no? No sé, no sé por qué ahora me surge el tema del fútbol, pero a veces en el fútbol hay gestos, no hace falta, ni siquiera a veces ni se hablan para no, viste, delatarse con el rival. Y entonces hace un gesto y el otro ya entendió, ¿sí? Bueno, te pasan la pelota, ¿entendés? Bueno, eso es una expresión tácita, ¿sí? O el mensaje que hay entre dos partes es tácito. Bueno, en la parte esta de contratos, que exista un croquis firmado por el cliente, es tácito, ¿no? Que hubo un encargue, ¿sí? O que aparezca un recibo de algo, una factura de algo, una ventana, una factura de una puerta. Bueno, ¿por qué aparece eso? Digo, se entiende que hay algo ahí, hay una obra, ¿sí? Eso quiere decir que es tácito, no está escrito, pero existe, ¿sí? Bueno, seguí, César. Sí. Dice, este tipo de consentimiento resulta de hechos o de actos que lo presupongan Presupongan, eso es tácito. Uno presupone que existe, ¿sí? Sí, disculpa. o que autoricen a presumirlo. E inclusive es presumido por la ley cuando una de las partes entregare y la otra recibiere la cosa ofrecida o pedida, o si una de las partes hiciere lo que no hubiere hecho o no hiciere lo que hubiere hecho. Bueno, ahí eso Y es un trabalengua, yo nunca lo entendí. Ya está. No le dé bolilla, pasá a la próxima. Eso no sé, me parece que está mal escrito. Simplemente es que es eso, ¿viste? Que se entiende que hubo un encargue. ¿Sí? Sí. Bueno, si su intención fuese no aceptar la propuesta. Claro, está bien. Bueno, seguí, César. Con el 249 sigo. Sí. Profe, Sí, todavía yo no leí, después de César puedo ir, ¿no? ¿cómo? Que todavía yo no leí, después puedo ir, después de César, ¿no? Sí, yo justo te iba a decir, pero viste que sigue uno más y ahí te iba a decir a vos. Tranqui, Faltan- Nau, tranqui. Está bien. No, está bueno que todos quieran participar. Está bueno. Me parece que esta es la mejor manera, chicos. Yo así también vamos viendo algo. Dale, seguís, César una más y después sigue Nahuel. Bueno. ¿Se podrían dar ejemplos de consentimiento tácito aplicado a los contratos de arquitectura? Por supuesto, planos recibidos por el comitente, anticipos de gastos por servicios profesionales, cartas o indicaciones sobre cómo se pretende una determinada obra, etc. Bien. Bueno, Nahuel, ¿querés seguir vos? ¿Se entendió esto, no? Es lo que yo decía, planos, recibos, o sea, todos los elementos que ustedes tengan. Esto le va a pasar cuando
haya un problema, que ustedes entregaron documentación, siempre es bueno que hagan duplicado, ¿sí? Una se entrega al comitente, que queda porque pagó por eso, o pagó una parte, ¿no? Y la copia firmada para ustedes, ¿sí? De todo, estos chicos, les digo, acostúmbrense, ustedes, el que ejerza la profesión, se van a acostumbrar mucho a presentarse ante oficinas de gobierno, ¿sí? Obras particulares, Torre 1, Catastro, y a veces tienen que presentar notas pidiendo cosas. No lleven una sola, y la entregan y sí, entró la nota, se la sellaron y entró. No, lleven dos siempre, ¿sí? Una que ingresa y una que ustedes se quedan, ¿sí? Es más, los empleados de la municipalidad están acostumbrados, mayormente cuando vos llevas una te preguntan, ¿y la otra? Que es la que vos te llevás como constancia que ingresaste el trámite, ¿sí? Más allá que ustedes le van a dar un número de gestión, número de expediente, ¿sí? De lo que hagan, pero cuando ustedes presenten papeles, específicamente notas, que por ahí están como aclarando algún trámite específico, están reclamando algo, siempre váyanse con dos notas iguales. Presentan una, ingresa, ¿no? Y la otra se la quedan ustedes. Primero, ¿por qué? Para demostrarle a su cliente que están trabajando. Si después el cliente, che, ¿mandaste tal nota? Sí, le sacás una foto, mira, te lo presenté. Si no, se quedan sin papeles. Y me ha pasado que me han perdido papeles adentro de la municipalidad, expedientes. Entonces, está bueno que, que ustedes tengan siempre respaldo. ¿Sí? Bueno, Nahuel, ahora sí. Pregunta y respuesta, ¿sí? El 250. Sí. ¿Y cuál sería el contenido de un contrato donde el consentimiento ha sido tácito? Probada la existencia del consentimiento, ya sabemos que existe el contrato. Luego vendrán las pruebas relacionadas con su contenido. Probablemente el objeto surja de los planos que se han presentado en la municipalidad o de las modificaciones reales que han introducido en el inmueble. Bien. Muy bien. ¿Se entiende, no? Sigamos. ¿Entendieron? ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, Sí, es sí, simplemente sí. que él Sí. está hablando más o menos de lo Sí. mismo. ¿Sí? sí, sí. Ahí ahora habla del precio. Y el Sí, precio, Nahuel. dale. El precio que en los casos de locación de obra o de servicios son honorarios profesionales surgirá de las escalas arancelarias vigentes. Bueno, hace una pausa. ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Se acuerdan que yo les mostré la planilla Excel y los PDF de la caja de ingenieros? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Sí. ¿El profe Bueno, tiene grabada la clase anterior? ¿cómo? ¿Tiene grabada la clase anterior? La clase anterior, sí, la grabé, se las paso. Sí, No sí, lo publicó porque todavía, ¿no? yo sé que una como éramos poquitos, no me acuerdo qué. No, yo creo que grabé todas, ¿eh? No las subí. Bueno, se las preparo y se las paso, ¿eh? Sí, sí, sí. porque estaba jugando con las planillas y Ah, bueno. Sí, yo creo que yo igual siempre les digo que las grabo, así que. No, sí, yo la Sí. grabé. Si la Bueno, sube mejor así queda. se la subo, Claro. pasa que es larguísima. ¿No? Bueno, si tienen paciencia, bueno, ahora tiene más tiempo que antes, así que se No, las sí, paso. porque usted me había enseñado cómo hacerlo en la computadora y bueno, para después repasarlo y Sí, hacerlo. cómo no, chicos, sí. Igual yo me gustaría después volver otra vez a eso porque quiero que se pongan cancheros para eso. Así que por ahí en otra clase lo volvemos a ver si ustedes quieren. Aparte tenemos que hacer, yo todavía no les preparé, les tengo que mandar el plano para hacer el laburo de planos. Ahí lo vamos a volver a hacer. Pero sí, yo se las paso por YouTube, ¿sí? Siempre privado. O sea, tienen que entrar con su cuenta de Gmail, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, no, buenísimo que me la pidan, así se las paso. Yo se las paso. Disculpen que ahí por ahí ¿dónde venías, Nahuel? Sí, por el segundo, por favor. Por Dale. disposición de lo que disponen ellas, hay que recordar
que hiciese, dice, sí, Sí, el que hiciera algún trabajo, o prestar algún servicio a algún otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese pactado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir de acuerdo a lo que dispone el artículo 1627 del Código Civil. bueno, acá está hablando de algo que a veces pasa. Ustedes mayormente antes de empezar una obra, ustedes saben qué van a hacer. Porque además el proyecto mayormente es de ustedes, ¿no? Pero en la obra a veces se van agregando tareas. Y a veces no está bien que pase, pero yo le digo que pasa, ¿sí? Y nos pasa a veces. Se agregan cosas que no estaban en los documentos porque el cliente, che, me haces esto y ustedes, bueno, no van a parar, lo hacen hacer. Y después hay un conflicto y no estaba escrito. Bueno, pero está hecho. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra la planilla, mira, por esto y por esto se cobra esto, esto y esto, ¿sí? Si están en buen trato con el cliente, listo, el tipo le va a decir, está bien, bueno, ¿cuánto es? Te pago la diferencia y ya está. Ahora, si pónganle que se armó un problema, se pelearon y va a juicio. O va a una media, no siempre vas a juicio, es raro que vayas a un juicio es caro, pero a veces por plata se va a juicio, ¿sí? Generalmente terminás en una mediación en el colegio de técnicos, ¿sí? Ahí es como una cuestión previa a un juicio, se juntan las partes y ahí se arregla, ¿sí? Bueno, ahí la única referencia que tenemos es el decreto arancelario, o sea, lo que nosotros vimos, la tabla de valores y la hoja esta de cálculo, que en realidad son coeficientes, ¿sí? Ahí se hacen las cuentas, che, bueno, esto sale tanto, ¿cómo lo pagás? Así, 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 y ahí está, ahí se arregló, ¿sí? Gabriel, ¿me tomás vos, querés? Gabriel. Gabriel. Gaby. Estaba tranquilo ahí él, escuchando. ¿Cuál es? Creo que se durmió. La 252. ¿No entró? No, ¿no? Sí, está ahí, Pablo. ¿Está ahí? Yo sí, profe. No te veía, Pablo, no te quietito. veía. Che, ¿están todos prolijos? ¿Qué están por salir a la fiesta? Están todos prolijos ahí. Yo estoy, mirá, todo despeinado. Bien. Pasa que somos lindo de naturaleza ya nosotros. No, nos ponemos así para la videoconferencia. Está bien. Bueno, a excepción de Gaby, que siempre está igual. Bueno, Nos levantamos y estamos todos chotitos. Está bien. ¿Cuál leo, profe? La 252. Sí, basta de flores, che, basta de flores. Encima somos todos acá varones, así, basta de flores. Bueno, ojo, somos todos libres, no digo nada, no digo nada, ya veo que después me retan. 252, dale. Bueno. ¿Qué es lo que la ley considera principio de prueba por escrito? Se trata de cualquier documento público o privado que emane del adversario, ¿dice? Sí. O de parte interesada y que haga verosímil el hecho litigioso. Litigio es una disputa legal, un conflicto legal, ¿sí? Y un hecho litigioso es un hecho que tiene un conflicto, ¿sí? Una obra que tiene un problema, o una parte de la obra que tiene un problema, eso es un hecho litigioso. O, no la obra, pónganle un accidente laboral, que algún obrero se haya accidentado y que el obrero se considere herido por la obra, ¿sí? O un obrero que le está reclamando pago de dinero, ¿sí? O que ustedes pónganle que el tipo, no sé, no se portaba bien y ustedes lo despiden, y después le viene a documento por reclamo de pago de sueldos. Todas estas cosas pasan, ¿sí? Lo cual no tienen que tener miedo. Si ustedes se manejaron bien, listo, se responde lo que se le pregunta y listo. Ustedes acá en 7 años han aprendido. Todos los profesores que han tenido les han hecho preguntas. Y ustedes, si sabían responder, las respondieron. Entonces, bueno, en el trabajo es igual. Ustedes van a laburar sin que nadie los moleste, ¿sí?
van a cumplir su rol, ¿sí? Y tienen que tener todo en orden, ¿sí? Cosa que alguien les pregunta, listo. Ante una pregunta, una respuesta, ¿sí? Eso está bueno, estaría bueno que a veces cuesta tenerlo, no se adquiere de entrada, pero está bueno que ustedes vayan en ese camino, y que en un tiempo tengan los recursos para de respuestas, ¿no? Ante las cosas, ¿sí? De entrada uno no sabe nada. O sea, a ver, ustedes se llevan la experiencia de la escuela, de haberse formado, ¿sí? Pero el trabajo es otra cosa, ¿sí? En el trabajo se manejan otros valores, otras presiones, y de a poquito, por eso está bueno que ustedes arranquen con cosas simples. Algunos empiezan dibujando, otros quizás haciendo, no sé, la ampliación de la casa de sus padres, o de un tío, o de un amigo. Por ahí no son los mejores trabajos pagos, capaz que hasta lo haces. Igual nunca trabajen gratis, yo les sugiero eso, siempre cobren algo. Porque de esa manera también la otra parte valora, si no, se cansan de pedirle cosas, ¿sí? Y es la manera que van a ir haciendo experiencia. Hasta que, bueno, un día tienen un cliente importante, después otro, y ya se van haciendo un nombre. ¿Sí? Seguí, Pablo, vos. ¿Yo? Sí. Ok. Pablo. ¿Quién sigue? ¿Qué dijo, profe? ¿Pablo? No, pasa que leyó poco, ¿no, Gabriel? No, que siga Gabriel y después sigue Pablo. Gracias. En los contratos de arquitectura son, por ejemplo, muy frecuentes los poderes o autorización para revisar expedientes municipales o las correcciones hechas de puño y letra del comitente sobre los planos preparados por un profesional. Está bien. Bueno, ¿Sigo? esos son, sí. ¿Cuál es esa? La 252. Está bien. Seguí hasta la 254 y después ya Pablo que arranque con la 255. Bueno. ¿Cuál es la regla general y básica para interpretar los contratos? La buena fe se presume. Y lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y prevención. Bien. ¿Qué sucede si por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa? Sí. ¿Alguien sabe qué quiere decir algo oneroso? No. ¿No se imaginan? Ahí está diciendo algo excesivamente oneroso. La prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa. ¿No se dan una idea? Estamos hablando de... Ustedes piensan que en el contrato siempre se va a hablar de, de trabajo, pero mayormente es algo que... Sí. No, algo oneroso es algo que ocasiona un gran gasto o resulta molesto o pesado. Claro. En este caso, está bien, sí, estás ahí cerca del significado. Algo oneroso es algo de mucho dinero, de mucho costo en dinero, ¿sí? O en trabajo que representa dinero, ¿sí? Ojo, acá lo que está hablando es en qué situación un contrato por ahí, un contrato quedaría anulado, pero no por las partes, sino por una situación extrema, ¿sí? Esto se puede dar en muy contadas excepciones, en muy raros casos, pónganle algún desastre natural. Podría ser esta situación actual que estamos viviendo. Ustedes han escuchado que la pandemia ha generado muchos daños a las empresas, muchas quiebras, entonces ahí y de hecho fíjense que están suspendidas las quiebras. Entonces ahí se va al sentido, por eso fíjense que antes habla de la buena fe. Entre partes, siempre, ojo, si una parte contrata y la otra tiene que cumplir y ninguna cumple o una de las dos no cumple, el contrato está para ejecutarse, ¿sí? O sea que si no cumplís contrato, de alguna manera lo vas a pagar, ¿sí? Ya sea con plata o con bienes, ¿sí? Estamos hablando del fuero comercial. Si fuese el fuero penal, saben que van presos, ¿sí? ¿Está?
O sea, o el cliente o ustedes, pero estamos hablando de una situación, pónganle que ustedes la obra no genera un perjuicio económico, sino que se muere alguien de manera injusta, ¿sí? Un accidente de obra o daño a un tercero, ahí ya no es solo una demanda comercial, ¿sí? Ahí se sucede también que ya se murió alguien, entonces, bueno, ya se pasa la justicia penal. Ahí, bueno, la forma de pagar es con cárcel, ¿sí? Estamos hablando de un caso extremo, ¿sí? Pero acá está lo que empieza a explicar es cuando un contrato queda nulo, ¿sí? Sin perjuicio para ninguna de las dos partes. Cuando se sucede algo extremo, una guerra, la caída de un gobierno, la caída del Estado, la caída del Estado, que por un momento el gobierno deje de existir como gobierno y asuma otro tipo de gobierno. Nosotros no hemos vivido, pero en los 70 estuvieron los militares, ¿sí? A cargo del Estado. Ahí se suprimen todas las garantías, todos los derechos, ¿sí? Bueno, cuando pasa eso, también se desajusta mucho la economía, ¿sí? Y hay cosas que se tornan totalmente inmanejables. Cuando pasa eso, no es culpa de las partes. Hay algo arriba, superior, que impide que el contrato se pueda cumplir. O capaz que una parte puede, pero la otra parte no puede. Bueno, ahí el contrato seguí leyendo que ahí en el otro punto dice. En determinados contratos, entre los que figuran la locación de obra y de servicio, se pueden demandar en la resolución. Sí. ¿Cuáles son los límites? Pablo seguía Pablo. Bueno, oye. Dale, se te olvida algo, Pablo. Le olvidé algo, dice la 55, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los límites de esta resolución contractual? Bueno, ojo, acuérdense de esta palabra, resolución, ¿sí? Un contrato resuelto es un contrato anulado, ¿sí? Es una de las maneras, que después, no sé si ustedes escucharon hablar de que se rescinde un contrato. Cuando uno rescinde un contrato, paga, ¿sí? Pónganle, bueno, ustedes son jóvenes, no sé, ¿alguno alquila ya? ¿Por su cuenta? No, todavía no. Somos pobres. No, pero bueno, el otro año por ahí, no sé, se juntan con un compañero, vienen acá a La Plata a vivir. De hecho, yo he tenido alumnos de técnica, dos, que se han juntado y han quedado en un departamento acá y estudian ingeniería, por ejemplo, o arquitectura. Bueno, pónganle que ustedes firmen el contrato de alquiler, para alquilar un departamento. Y resulta que, no sé, que vieron otro departamento que les gusta más, porque, no sé, es más cómodo. Y ustedes no pueden irse así nomás. Tienen que rescindir, o sea, anular el contrato, cortar el contrato. Bueno, se paga una multa y se rescinde. O sea, el contrato los libera. ¿Sí? ¿Está? Pero ahí ustedes anulan el contrato pagando una multa, ¿sí? Que ya está estipulada en el contrato. En caso de rescisión, se pagarán 2, 3 meses de alquiler. 1, 2, 3 o tanta plata. ¿Sí? Acá no. Cuando el contrato se resuelve, ¿sí? Queda anulado o queda suspendido, ¿sí? ¿Ah? Bueno, seguí Pablo. Entonces, ¿cuáles son los límites del contrato de la resolución contractual? ¿Sí? Ahí seguí. En primer lugar, la resolución no alcanza a los efectos ya cumplidos. Además, no procede la resolución. Si el perjudicado hubiese obrado con culpa, estuviese en mora. ¿Cómo? En mora dice, si estuviese en mora. En mora, claro, sí. En mora es que está atrasado, ¿sí? En los pagos. Ah, sí, sí. O si la otra parte hubiera ofrecido mejorar equitativamente los efectos del contrato. Artículo. Claro, bueno, acá hay algo, Pónganle que pasa algo, ¿no? Pónganle, no sé, que el dólar estamos ahora, un dólar creo que está a 130 pesos, ¿no? Más o menos. Pónganle que se va a 3.000 pesos el dólar, ¿no? Pónganle que de 130 se va a 3.000, pasó. En este país No ustedes ni existían, pero pasó en la década del 80, pasó. Se fue a un valor. Amigo. Sí, no, pasó, pero mal.
Tanto que al tiempo cae el gobierno de Alfonsín. Cayó un presidente por eso. O sea, se tuvo que ir. Eso se llamó hiperinflación. Bueno, póngale que pasa algo extremo, ¿no? Y que la empresa no puede hacer frente a eso. Pero si la otra parte le da los medios para que cumpla, no se puede rescindir el contrato. No se puede resolver el contrato. Profe, ¿Sí? disculpe, le ¿Sí? quedan 4 minutos. Ah, sí, bueno, yo si quieren hacemos, sí, vamos cerrando ahora y seguimos el miércoles, ¿te parece? Ok. Como quiera. Entonces, sí, no, yo porque si no se va a hacer muy largo ya y... ¿Vos no tenés que ir a trabajar también o cambiaste los horarios? Sí, sí. No, yo Ah, trabajo todos los días. ¿A qué hora Todo el entras? día. 4:30. Ah, bueno, ya igual, ya nos queda poquito eso. Sí. Bueno, lo que le decía es esto, si póngale que pasa algo, ¿no? Cuando estamos contratando, ya está contratado, ya está firmado, y no sé, sucede algo que ustedes no pueden cumplir o no les pueden cumplir, y ustedes, si no pueden cumplir, los ayuda a la otra parte, ustedes tienen la obligación de seguir. No se puede anular el contrato, ¿sí? Si las condiciones se arreglan en ese momento, siguen, ¿sí? O pónganle que ustedes son los que deciden ayudar a la otra parte, ¿sí? Bueno, la otra parte no se puede hacer la tonta y tiene que seguir. Ahora, si decide no seguir, se rescinde por culpa del otro, ¿sí? O sea que si ustedes, pónganle que ustedes arreglan la situación para poder seguir, ¿no? Y la otra parte no quiere seguir, listo, bueno, es por culpa de esa parte. Ahí sí se rescinde, no se resuelve. Son palabras que dan el efecto similar de anulación de contrato, pero una es con pago y la otra es sin pago. ¿Sí? Bueno, hacemos una pausa acá, chicos, ¿les parece? Nos vemos el miércoles. ¿Sí? Bueno, Bueno, Ok. hablen con las chicas si se pueden enganchar. Bueno, Bueno, chicos, les voy subiendo la clase y les aviso, porque me va a llevar un ratito. Cuando tengo la clase subida, Ok, se las ok. paso. Está bien, profe. bueno, Bueno, Nos estamos chicos, viendo. gracias por haber estado. Nos estamos viendo. chao. Cuídense. ¿Eh? Cuídense. Hasta el miércoles, cuídense también, gracias. Miércoles. Chao, chicos. nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao.